Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta lección número 4 de este curso del sistema Cajet para guitarra. Y antes de empezar te recuerdo, como siempre, que aquí tienes un enlace, también en la descripción del vídeo, para ver el contenido de este curso por orden. En esta lección vamos a ver los acordes de tipo menor séptima. Y vamos a empezar, como siempre, con la forma de Do. Ya te dije en la lección anterior que esta forma, en el sistema Cajet no la consideramos en su forma menor. Técnicamente se llama menor tríada, aunque bueno, esto tampoco hace falta que te vuelves la cabeza con esto, son cuestiones de armonía, ¿vale? Pero la forma menor séptima sí que la vamos a ver porque encaja bien con un modelo asequible, ¿no? Físicamente asequible, según las condiciones físicas de la guitarra. Entonces, bueno, la forma de Do mayor siempre vamos a tener como referencia, ya sabes, forma de Do mayor. Y para hacer forma Do menor séptima, estas dos notas coinciden, las dos fundamentales, ¿vale? Pero tenemos que colocar la cejilla para hacer el Mi bemol, es bueno, el intervalo de tercera menor. Te vuelvo a recordar el tema de que tengo unos cuantos cursos de intervalos y te recomiendo hacerlos en algún momento porque están muy relacionados con los acordes, ¿vale? Y luego nos falta el intervalo de séptima menor, que lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, para hacer la forma de Do menor séptima necesitamos una cejilla. Colocamos el dedo 3, como siempre, en la cuerda 5 traste 3, ahí tenemos nuestra fundamental. Luego tocamos la cejilla para la cuerda 4, en la cuerda 3 colocamos el traste 3 con el dedo 4 y luego tocamos la cuerda 2 con la cejilla. Muy importante, en esta forma en concreto solo podemos tocar las cuerdas 5, 4, 3 y 2. La 1 y la 6, ¿has visto qué horror? No encajan dentro de la armonía. Este acorde es menor, por tanto tenemos un Mi bemol. Si tocamos la 6, es un Mi natural, crea una disonancia, ¿vale? Y la cuerda número 1 tampoco encaja en la armonía. Esa no es que quede mal, porque bueno, es una cuarta y bueno, hay acordes a los que se añade la cuarta para darle un toque, ¿no? Un toque distintivo a nivel colorístico. Lo que pasa es que, bueno, no estamos ahora en eso, sino que estamos haciendo el acorde pues, en su formato estándar, por decirlo así. Entonces solo tocamos las cuerdas interiores y nos dejamos la 1 y la 6 sin tocar. Por eso, como ya tenemos la cejilla puesta, esta es la digitación original, tanto para esta posición como a la hora de transportar. No tenemos que hacer ningún cambio digitativo. ¿Dónde tenemos las fundamentales? Igual que las fundamentales en el acorde en la forma mayor. Las tenemos en la cuerda 2 y en la cuerda 5. Aquí también. Así que nada, pues nos fijamos en cualquiera de ellas. En este caso, pues yo, mira, voy a fijarme por ejemplo en la cuerda 2, que ahí tenemos una fundamental. Tenemos nota Do, Re, Re sostenido. En la cuerda 2 estamos pisando un Re sostenido. Como es fundamental, esto será el acorde Re sostenido. ¿Qué apellido tiene? Pues el apellido me lo da la forma menor séptima. Re sostenido, menor séptima. O su equivalente en armónico, que es Mi bemol menor séptima. Este acorde, como solo tocamos 4 notas, es un acorde bastante adecuado para tocar con los dedos, pero no tanto para tocar rasgueado, porque si lo tocas rasgueado tienes mucho riesgo de tocar la cuerda 6 y la cuerda 1, entonces es más bien para tocarlo tipo así con los dedos. En este tipo de posición también puedes jugar si quieres con los bajos, especialmente con el bajo que se sitúa en la cuerda número 6 en el mismo traste que en la cuerda número 5. Puedes hacer ese tipo de juegos. Para hacerlo yo casi me parece más cómodo poner la cejilla entera y jugar con el dedo 2. Es verdad que necesitas una mano entrenadita, pero es que fijaos, ya hemos visto esto varias veces durante el curso en la guitarra. Muchas veces tenemos este tipo de extensiones entre dedo 1 y dedo 2, incluso a veces de 2 trastes, incluso a veces de más. ¿Ves? Este movimiento en la guitarra, el saber separar dedo 1 del resto de dedos, ¿vale? Esto
es muy importante tener este tipo de elasticidad. Se va adquiriendo con la práctica y con el tiempo, y de hecho puedes hacer también este tipo de ejercicios, un poquito de estiramiento. Pero ya ves que en la guitarra es fundamental esto, para hacer este tipo de cosas. Bueno, te lo dejo aquí como recurso extra, invitación de la casa, ¿vale? Pero bueno, no es necesario, con que te sepas la forma de menor séptima, do menor séptima, está perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo aquí. Fíjate, como curiosidad te digo que ahora en este caso esta digitación se me queda un poquito incómoda porque en la guitarra clásica, como no tengo cutaway, me está pegando la parte lateral de la mano con la madera, ¿no? Entonces, en esta posición concreto yo cambiaría la digitación porque me resulta más cómodo hacerlo así, con los dedos 2 y 3. Pero esto es algo que tienes que ir sintiendo sobre la marcha. Depende del lugar del mástil. En casi todos los sitios te va a parecer más fácil tocar con 3 y 4, especialmente con una guitarra clásica. Pero ya si te tienes que ir por aquí, pues ya cambiaría a dedo 2 y 3. ¿Vale? Y bueno, pues por poner otro ejemplo de a ver qué acorde estamos haciendo. Este, por ejemplo, vamos a suponer que pensamos en la fundamental en cuerda 5. ¿Qué nota es esta? Pues esto es un La y esto es un La bemol. Pues esto es un La bemol menor séptima. Ahí. Claro, si eliges esta digitación, el juego con el bajo tiene que ser con el dedo 2. Pero bueno, esto son cosas de sentido común. Simplemente piensas, a ver, ¿qué dedo puedo utilizar? No vas a utilizar el dedo 4 porque no me llega, así que solo puedes el dedo 2. Bueno, pues eso sería la posición do menor séptima. Vamos a pasar a La, ¿vale? Cajet, C, A, pues A es La en el cifrado americano. Como siempre pensamos en nuestra posición estándar, que es mayor siempre. La mayor. Bien, pues ¿cómo sería la menor séptima? Bueno, pues la menor séptima es el dedo 2, lo subimos a la cuerda 4, quitamos el dedo 3 y colocamos el dedo 1 aquí. ¿Vale? Es bastante fácil. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos dedo 2, traste 2, cuerda 4, dedo 1, traste 1, cuerda 2. En este acorde, concretamente las fundamentales, bueno, ya sabemos que en el acorde mayor tenemos 2, en el acorde menor están en el mismo sitio, pero en el acorde menor séptima, la fundamental que se sitúa en la cuerda 3 ya no nos sirve porque quitamos el dedo. Entonces, eso ya es otra nota distinta, así que no nos sirve como fundamental. En esta posición, la menor séptima, solo tenemos la fundamental en la cuerda 5. Ahí, ya está. Y como siempre, aquí también podemos tocar la cuerda 6 si queremos. Forma parte de la armonía, solo que invierte el acorde. Así que si lo quieres tocar en estado fundamental, lo tocamos en la cuerda número 5. Muy bien, ¿qué hacemos para transportar el acorde? Pues en este caso, dejamos el 1 libre y cambiamos la digitación a dedo 3 y dedo 2. Aquí es incómodo, pero luego cuando nos vamos a la derecha y ponemos la cejilla, ya es más cómodo. Bueno, ¿y qué acorde será este en concreto? Pues si ya sabemos que la fundamental solo la tenemos en un sitio, que es en la cuerda 5. ¿Qué nota es esta? Pues La sostenido o Si bemol. Pues este acorde es La sostenido o Si bemol. ¿De qué tipo? Me lo dice la forma. Menor séptima en forma de La. ¿Vale? Si hacemos aquí, por ejemplo, o mira, uno más, pues sería esta nota, la cuerda 5 es un Do sostenido, pues Do sostenido menor séptima o Re bemol menor séptima. Siempre que tengamos alteraciones, podemos interpretar el acorde con su equivalente en armónico. Y si no sabes qué es esto, hazte mi curso gratuito de intervalos musicales en la teoría, que es gratis. Si en esta posición yo quisiera invertir el acorde, pues tendría que subir la cejilla hasta la cuerda 6. ¿Vale? Y si toco la cuerda 6, pues lo estoy haciendo en inversión.
Y en estado fundamental, pues desde la cuerda 5. ¿Y este acorde cuál sería? Bueno, pues la bemol, sol, sol bemol. Sol bemol, ¿qué? Menor séptima. ¿En qué forma? En forma de la. Bueno, pues nada, esta posición es muy común en la guitarra porque es muy cómoda. Tanto la forma de la menor como la forma de la menor séptima, ¿vale? En cualquier lugar siempre es muy agradecida. Bueno, y ahora como siempre pasamos a nuestra temida forma de sol. Ya sabemos que esta forma siempre es muy puñetera. Siempre te voy a hacer el mismo proceso, sol mayor, ¿vale? Ya sabemos que es así. Pero no nos sirve por el transporte. Entonces quitamos estas dos notas. Por tanto, forma de sol mayor se nos queda así desde la cuerda 4, acorde invertido. Hemos dicho que para hacer sol menor poníamos esta posición. Pues para hacer sol menor séptima es lo mismo, pero añadiendo una nota extra, que es justo la que está arriba. Fíjate, traste 3, cuerdas 4, 3, 2, 1. Esto es un acorde de tipo menor séptima, pero como estamos en la forma de sol, aunque no lo parezca, pero esto es la forma de sol, lo tocamos en segunda inversión y el motivo ya sabes que es un motivo físico de la guitarra. Como tenemos 4 notas en el mismo traste, este acorde lo podrías tocar así o lo podrías tocar con cejilla. Personalmente me parece más cómodo con 4 dedos, porque no tienes que hacer tanta tensión. El motivo es que te puedes aprovechar del arco que hacen los dedos. Entonces es como que necesitas menos fuerza para apretar las cuerdas. Sin embargo, si el dedo está recto, tienes que hacer más fuerza porque no te aprovechas de ese arco. Pero bueno, como siempre, tú haz lo que quieras, yo no soy tu padre. Vale, ¿dónde tenemos la fundamental aquí? Solo en un lugar, en la cuerda 1. Por tanto, este acorde es precisamente sol menor séptima, porque la cuerda 1 estamos pisando la nota sol. Sol, forma, sol menor séptima. Pero esto lo podemos transportar a cualquier lugar. Ahora, ¿en qué acorde he caído? Pues mi bemol menor séptima. ¿Vale? Para esto te recuerdo que hay que saberse las notas en la guitarra. ¿Y cuál será esta? Fa, sol, la, si, si menor séptima. Y todos estos acordes, por supuesto, en la forma de sol. Na, 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 na. Bueno, pues como siempre, después de la forma de sol, que es un poco puñetera, tenemos un alivio en la siguiente forma, que es la forma de mi. Mi mayor es muy cómoda, mi menor es más cómodo aún porque quitamos un dedo, mi menor séptima es aún más cómoda porque quitamos el dedo 3, así que simplemente con un dedo ¿vale? Eso es mi menor séptima. Antes de continuar te advierto de una cosa, esta forma, digamos que esta es su forma más simple, también se podría añadir, por ejemplo, el traste número 3 de la cuerda 2. Y también suena chulo, es una sonoridad interesante. Y es el mismo acorde, simplemente estamos duplicando alguna nota u otra nota, pero la armonía es la misma. Pero bueno, para el sistema Cajet, digamos que esta es la forma principal, porque es la más simple. Pero esto como truquito extra de la casa, made in Joan, pues puedes colocar si quieres ahí esa notita para darle otro toque distinto. Bueno, vamos a suponer que no la colocamos de momento. Las fundamentales antes en el menor y en el mayor teníamos 3, cuerda 6, cuerda 4 y cuerda 1. Como estamos quitando la nota de la cuerda 4, ahora la cuerda 4 no nos sirve como fundamental, solo tenemos 2, cuerda 6, cuerda 1. Vale, ¿cómo transportamos esto? Pues cambiamos el dedo 2 por el dedo 3, movemos un traste a la derecha, colocamos cejilla. Ahí tenemos el acorde menor séptima, que nos sirve para cualquier lugar.
Aquí, por ejemplo, ¿cuál será? Bueno, pues ya sabemos que una de nuestras fundamentales está en la cuerda 6, pues mi, re bemol menor séptima. Este acorde, por cierto, o esta forma, mejor dicho, la podemos tocar con todas las cuerdas sin ningún problema. Pero muchas veces también se utiliza esta forma tocando solo las 4 primeras cuerdas, ¿vale? Para hacer este tipo de ritmos, tipo bossa nova y demás. Para darle un toquecito ahí más rítmico, más sensual. Aquí, bueno, suena diferente, ¿no? O incluso también puedes jugar con qué cuerdas tocas y qué cuerdas no tocas. Antes estaba tocando cuerdas 6, 5, 4, 3, pero también podías experimentar con cuerdas 6, 4, 3, 2 y luego ir cambiando con el pulgar. ¿Ves? Ahora estoy jugando con eso y luego de vez en cuando con la cuerda número 1. Pongo la mano aquí porque aquí no se me ve. Y luego también podrías ir jugando con el truquito de la casa, que es colocar el dedo 4 donde te he dicho. Yo qué sé, te puedes ir inventando ahí dedos, ¿vale? En base a esa forma. Y te haces ahí tu temazo. Bueno, lo siento, es que si no me aburro. Venga, vamos otra vez a la forma menor séptima, partiendo de mi. Ya sabemos que la fundamental está en la 6. ¿Qué nota estoy haciendo? Fa sostenido, tipo menor séptima. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos. Si quieres el toque especial, pues ahí lo tienes, pero a costa de dificultar bastante la digitación. También lo podrías tocar con el dedo 2, quizás sea incluso más cómodo. Pero bueno, eso lo dejo a tu criterio y si no te quieres complicar la vida, simplemente toca la forma más sencilla. Qué bien chula que está. Muy bien, pues ya solo nos queda uno. Hemos visto KG, nos falta la D, KG. Muy bien, ya sabemos que Re mayor es así. Ya sabemos que Re menor es así. ¿Vale? Depende si quieres ser más profesional o más amateur. Lo puedes colocar así. ¿Vale? ¿Y cómo será menor séptima con la forma de Re? Bueno, pues mira, tenemos que dejar el dedo 2 quieto y luego colocar una media cejilla hasta la cuerda 3. ¿Vale? Si no sabes cómo hacer esto, te remito a mi tutorial sobre la media cejilla donde explico técnicamente cómo doblar este dedo y tal para que suene mejor. Sin embargo, esta sería una opción. Podríamos utilizar otra digitación también que funciona bien. Es colocar dedo 3, 1 y 2 sin cejilla, ¿vale? Traste 1 para las cuerdas 2 y 1 y traste 2 para la cuerda 3. La verdad es que ambas me parecen bien. Practica las dos, yo las tocaría de manera indistinta. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues como en el acorde menor, tenemos la fundamental en dos lugares, cuerda 4 y cuerda 2. En el acorde menor séptima, la cuerda 2 ya no nos sirve como fundamental porque hemos cambiado la nota. Así que solo se nos queda con una fundamental en esta forma, ¿vale? La única manera de saber qué acorde estamos haciendo es pensando en la cuerda número 4. Como estamos tocando ahora la cuerda número 4 precisamente al aire, estamos haciendo Re menor séptima. ¿Cómo transportamos esto? Pues ahora sí, no nos sirve la cejilla aquí. Tenemos que colocar dedo 4, 2 y 3. Aquí en principio pues es un poquito raro, pero dejará de ser raro cuando lo transportemos a la derecha y coloquemos la cejilla o sin cejilla, da igual, el caso es que tienes que colocar el dedo 1 en la cuerda 4 de alguna manera. Yo tampoco tengo especial preferencia. Me da igual, haz lo que quieras, puedes tocarlo con cejilla si te parece más cómodo
simplemente sin cejilla. Bien, como sabes, el acorde de re menor se puede tocar también desde la cuerda 5, si quieres invertir el acorde, pero dijimos que la cuerda 6 no, ¿vale? Cuerda 4 o cuerda 5. Pues lo mismo pasa con la forma menor séptima. Puedes tocar desde la cuerda 4 o desde la cuerda 5 para invertir el acorde. Pero si tocas la 6, ya suena raro. ¿Vale? Pero bueno, la fundamental siempre va a estar en la cuerda número 4. Por tanto, este acorde será re sostenido menor séptima con forma de re. Y este, pues mi menor séptima con forma de re también. Desde la cuerda 5 para invertir, desde la cuerda 4 estaba fundamental. ¿Y este acorde cuál será? Pues mi, fa, sol. Sol menor séptima con forma de re. De hecho, un buen ejercicio que puedes hacer es hacer un mismo acorde, por ejemplo, este que estamos haciendo, sol menor séptima, pero en todas las formas que hemos visto. Puedes empezar por la forma de do, por ejemplo. Y este, por cierto, es un ejercicio que se me acaba de ocurrir ahora, pero es bueno para cualquier forma. Mira, vamos a hacerlo. Sol menor séptima, ese es nuestro acorde objetivo. Vamos a hacerlo con la forma de do. Lo primero que hacemos es pensar en la forma menor séptima desde do, que ya la conocemos, la primera que hemos visto, y ahora simplemente buscamos la nota sol. Do, re, mi, fa, sol. ¿Ven? Ahí tenemos sol menor séptima con la forma de do. Luego, siguiente, forma de la. Bueno, pues forma de la tenemos aquí. La menor séptima era esta. Esto es la, pues ahora tenemos que buscar sol. La, si, do, re, mi, fa, sol. ¿Vale? Pues aquí tenemos el mismo acorde, sol menor séptima, pero con la forma de la. ¿Vale? Fíjate que antes forma de do es esto. ¿Vale? Es el mismo acorde, pero tiene las notas ordenadas de maneras distintas y las octavas de las notas son distintas, por eso suena ligeramente distinto. Bueno, y luego nos iríamos a la forma de sol. Bueno, la forma de sol está aquí, fundamental en la cuerda 1. Pues aquí tenemos el mismo acorde, sol menor séptima. ¿Veis? Fíjate que esto suena igual que esto. Son las mismas notas. Mismo acorde en formas distintas. Sol menor séptima, forma de do. Sol menor séptima, forma de sol. Sol menor séptima, ¿cuál hemos dicho aquí? Forma de la. Luego, mi menor séptima, fa. El mismo acorde, sol menor séptima, forma de mi. ¿Vale? Y luego re. Cambiamos, re, mi, fa, sol. Entonces tenemos aquí todas las formas para el mismo acorde y puedes ir jugando entre ellas. Forma de re. Cambio a forma de mi. Forma de do. Forma de la. Y forma de sol. ¿Ves? Mismo acorde y te puedes ir moviendo por todos los lugares de la guitarra simplemente cambiando de forma. Y claro, para eso tienes que ir buscando las fundamentales adecuadas en cada caso y por supuesto controlar muy bien todas las formas. Pues nada, este mismo ejercicio te recomiendo que lo apliques también para cualquier otra forma y tipo de acorde. Por ejemplo, un acorde mayor y tú buscas, voy a hacer do sostenido mayor en todas las formas. Pues nada, do sostenido mayor en forma de do, luego la, pues lo busco aquí, ¿vale? Y vas pensando y esto te va a dar mucha experiencia en este sistema. Pues nada, ya tenemos las formas menores y las formas menores séptimas. Vamos avanzando en el curso, en las próximas lecciones. Espero que te lo hayas pasado bien y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!